Hola a todos y todas. Yo soy María. Yo soy Laura. Y esto es Hablando en Mal Esto. ¿Y qué es Hablando Mal Esto? Pues hablar en mal esto es hablar de educación, hablar con honestidad, hablar claramente y hablar para los maestros y las maestras. Y bueno, si hay alguna familia que también nos está viendo, pues también. Para toda la gente que para está ellos. también interesada en Sí, la en la educación. y que cree que juntos podemos mejorarla bastante. Eso es. Y hablar de una forma constructiva, Eso es. Desde la crítica constructiva. que es la más importante. Eso es. Y que a veces nos cuesta un poquito. Sí, nos cuesta porque es muchísimo más fácil criticar ahí a saco que decir las cosas bien, con idea de mejorar. De mejorar, sí. Pero lo vamos a Es fácil intentar. quejarnos, pero dar soluciones a veces cuesta un Eso poquito es. más. ¿Y cuál es el tema de hoy? Pues el tema de hoy es un tema del que los niños y niñas se quejan mucho también cuando les mandas a hacerlo, y es los tipos de letra, la escritura, los tipos de letra que se utilizan. Si ligada, Y si eso es, imprenta, si imprenta, si si mayúscula. minúscula, sí. Eso es. ¿Y qué opinamos un poco? ¿Cuál debemos usar? ¿Cuál no? Y bueno, primero, los tres tipos de letra mayormente a lo que yo, por lo menos nosotras nos vamos a referir: la mayúscula, que esa es estándar, la letra ligada o la letra de imprenta. O la letra, o sea, el tipo de letra que se utiliza, las letras que se utilizan cuando se escribe ligado, Eso es. pero sin ligar. Eso es. Eso es también. otra opción. Y eso se utiliza mucho Es una opción en intermedia. realidad en inglés. Las maestras de inglés y los maestros de inglés utilizan bastante eso porque es lo que se utiliza en países anglosajones. Lo que pasa es que sí que hay algunas letras, ¿no? Algunas Como que no, B, claro, la L S, no. Ya. la L es un palito. Pero Es sí que verdad, es que verdad. la Esa A, sería otra categoría eso es. entonces. La A de imprenta no la utiliza casi nadie. No, La con típica, niños no. Yo No. sí que se la muestro porque, bueno, en Se la la van a vida se la encontrar. van a encontrar, pero nunca se la he mandado a escribir, la verdad. A veces lo hacen ellos. Eso porque lo hace, quieren. sí, porque les gusta, A pero veces que lo yo se lo hacen. haya Yo creo que es algo mandado que de es muy forma buena idea consciente. como input, enseñarles, existe este A, Eso de es. hecho lo aprenden bastante rápido. Sí, porque es la que más llama la atención. Sí, y es la que más ven muchas veces Sí. cuando se utiliza, sobre todo en los métodos un poquito más constructivistas en los que los niños buscan artículos de periódico Eso es. o libros de adultos con información relacionada con los proyectos o incluso con metodologías más tradicionales en las que se Sí, implica a las familias a eso buscar es. información sobre el tema. Aparece bastante Aparece mucho. para leerlo. Sí. Y yo, por ejemplo, hago mucho que guardo, bueno, yo creo que ya lo hemos dicho en algún otro programa, tengo un Diógenes, ¿no? De guardar todo, porque todo me parece útil para mi clase y para mi educación. Creo que eso es un mal generalizado. Mal generalizado, mal de muchos. Sí. Pues dentro de lo que guardo pues las cajas de galletas o los cartones de leche para recortar las letras para luego poder hacer. Entonces la A de imprenta es una letra que aparece. Qué bueno, o sea, está eso ahí. Suena un poco a mensajes de, O sea, la mano negra. Yo para eso no lo uso, ¿vale? Pero sí que lo uso mucho. No, y, pero sí. de hecho, este año tengo como objetivo coger una caja e ir recortando todas las letras y poner todas las As juntas. Porque ahora lo que hago es lo guardo y cuando tienen que usarlo, pues les saco todos los papeles y ellos las recortan. Claro, los cajoncitos estos de tornillos. Eso. Yo Pues usaba tenerlo eso. porque yo tengo esos, pero para letras que he sacado yo de internet, he plastificado y he recortado. Un consejo es que lo creen ellos. Claro. Contigo. Pues sí, con cada Porque yo lo caja hice y los niños, claro, es un trabajo muy grande discriminar y encontrar la letra. Sí. Entonces, Pues cuando lo has creado tú y se lo pones, se me acaba de ocurrir, o sea, no es que yo lo haya llegado a hacer así, Fluir. pero sí he notado que ese tipo de cosas tan complicadas, cuando ellos sienten Sí, que lo han parte hecho de ellos y que lo han creado ellos, se acuerdan más de, pues aquí la... Y además está más real, está más feo. Sí, no feo, pero está más... Tiene más fallos. Sí, y al tener más fallos, ellos se acuerdan de este fallo. Sí, eso que tiene una mancha de grasa porque tenía el dedo que me había comido un trozo de queso. Esto es la C. Sí, es así. Ni siquiera es tan necesario que estén en orden. No. Pero bueno. Y sin irnos del tema, que vemos que todos los tipos de letra tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Eso es. La mayúscula todos sabemos, es que es más fácil a la hora de escribir, por eso se suele usar en los cursos inferiores. Pero mucho más lenta. Pero es lenta a la hora de escribir. Cuando ya llega un punto en el que son capaces de expresar, pues es mejor pasar a la otra. Pero
pasar a cuál. ¿A cuál? Eso es. Yo utilizo las dos. A ver, sí que cuando les presento, por ejemplo, una frase, por así decir, me gusta utilizar más la de la ligada porque unifica cada palabra y separa unas de otras. Cosa que la de imprenta, aunque claro, tú juntas más las letras de una palabra y las separas más de otra, hay a niños y a niñas que les cuesta más verlo. Entonces, cuando yo preparo material para colocar pues, en el aula, sí que suelo, no siempre, porque también me gusta que aprendan ellos a fijarse un poco más y que no se acostumbren a que todas las palabras llevan las letras todas juntitas, porque eso, en un cuento puede que no se las encuentren, en otro sitio no, pero en lo que yo creo destinado para el aprendizaje las suelo poner. Pero ¿qué pasa a la hora de escribir? Pues que les dejo elegir. Ya, yo creo que es importante. Depende del niño y de sobre la niña. todo en infantil al Eso principio. es. Porque además un problema que le veo yo, la ligada tiene cosas buenas, como lo que dices de juntar las palabras Eso o separarlas, que es algo que quizás en países anglosajones los niños tienen mucho más problemas aprendiendo porque escriben sin ligar hasta tercero o cuarto de primaria, Claro. se lo enseñan después, que ya lo diré después, pero me parece muy buena idea, porque a nivel psicomotriz están mucho más preparados. Es que la letra ligada requiere un nivel de lateralidad y de psicofina que no lo tienen muchos niños y muchas niñas. Por eso, pero a la vez eso no están preparados para esa escritura. No. Yo cuando preparo algún material, a ver, tampoco es que me guste que estén todo el día haciendo trazo, ¿no? Preparado, pero sí que de vez en cuando es necesario. Yo tiro más a la arena, a las pizarras de borrar, ¿no? Pero sí que alguna vez pues les tienes que dar un lapicero y un papel para que repasen. Ahí sí que utilizo las dos, pero cuando utilizo la ligada no le pongo la manita. ¿Qué es la manita? Lo que hace que se llame ligada. Eso es, realidad. La parte que lo une con la letra anterior y con la letra posterior. Porque la A, que es de las primeras, ¿no? Madre mía. Vete para adelante, luego para atrás, luego sube, luego baja. A ver, ¿dónde tengo que círculo, empezar? sube y luego... Sí. Y luego únelo. Es una locura. Es una locura. Y la cuestión es que yo creo, a veces los maestros y las maestras tienen miedo de no enseñarlo desde el principio y como te lo he enseñado diferente desde el principio ya no lo van a aprender. Que sí lo aprenden. Pero yo utilizo el arma de ya casi escribes como yo. Claro. Eso a los niños les enciende todo lo que tienen para mejorar o para aprender algo. Claro. O sea, porque en realidad mejorar suena un poco egocéntrico. Mejorar es hacer las cosas como las maestras y los maestros. Pero sí que es verdad que yo en mi caso, todos mis alumnos y mis alumnas se han esforzado mucho en ese sentido, entonces tú puedes empezar dejándoles no lo unan y luego decir, ¡guau! Ya sabes escribir todas las letras. Claro. Ya casi escribes como yo, vamos a intentar juntarlas para que se parezca como escribo yo. Sin forzar, porque en el momento que intentas forzarlo ya no quieren. Claro, eso es que al final es como un juego de mesa, ¿no? Tú no le introduces todas las normas de golpe. Piensa por una, luego otra, luego otra. ¿No? Pues esto es lo mismo. Es una cosa más progresiva. Lo que yo sí hago es asociar, bien o mal, esto lo diréis vosotros y vosotras, lo que sí hago es asociar las letras al idioma. Como yo he trabajado mucho desde la inmersión lingüística o el bilingüismo, como se le quiera llamar, metodologías CLIL, en inglés el tipo de letra que decíamos antes que se utiliza, que es la A es como la ligada, pero no están ligadas, y luego las demás son un poquito como las de imprenta. Eso lo utilizaba para inglés y luego la ligada o la de imprenta o las mayúsculas lo utilizaba para español. ¿Por qué? Porque en infantil todavía los niños y las niñas en general no son capaces de leer rápido una palabra y entonces esta diferenciación de fuente les ayudaba desde el segundo en el que pongo la vista aquí, sé que esto es inglés y entonces me pongo en modo inglés porque no se lee igual en inglés que en español. Eso sí, con el cuidado de ser flexible, de vez en cuando utilizar una fuente en el otro idioma, o sea, utilizarlo cruzado, porque si no, va a llegar un punto en el que digan, es que eso es inglés. Como lo que yo decía de que utilizo la ligada, pero que de vez en cuando les utilizo la otra para que no se
para que no se confíen y para que empiecen a utilizar la Plasticidad cabeza, cerebral. eso es. Porque a veces tenemos tanto miedo de que se equivoquen, que es lo que decimos, que no pasa nada, pues se han equivocado. Pero por ese miedo a que se equivoquen o a enseñarles Al mal, contrario, sí, que eso sí, sería un buen programa, que significa enseñar sí, mal, eso es. les Ah, hacemos demasiado rígidos. Y no ayuda, no, no ayuda. no ayuda. Entonces, sí, la verdad que yo también uso un poco todo. Incluso a veces un mix. Yo Mm, he tenido, bueno, me viene a la mente un alumno en concreto que tuve que por sus características pues le venía muchísimo mejor utilizar la letra ligada para escribir, porque eso es otra. Hay unos niños que les va mejor una cosa y otros otra, pero a este, bueno, pues para distinguir las palabras y eso, pues era mejor que escribiese en letra ligada, pero era incapaz de hacer ni la B ni la S. O sea, es que lloraba y todo. Ay, Entonces pobre. yo le dije, "No, tesoro, digo, no pasa nada. Digo, vamos a hacer todas las Invéntate otras. una, Digo, y luego la B, tú la haces normal. como tú puedas. Digo, ya está. Y la S lo mismo. Si la S es... Esa es otra, que a veces tenemos ese miedo de mezclar. ¿Qué significa mezclar? ¿Por qué imprenta solo puedo utilizar todo imprenta y cuando pues Claro, utiliza los recursos que tienes eso para, al es. Y al final, la final, escritura es un método de comunicación. eso es. Entonces, ¿está llegando el mensaje? Sí. Claro, Pues ¿qué más da? Ya ya llegará está. el momento en el que puedas escribirlo. Y es que además los niños quieren. Eso es. Y es que una cosa es que estés haciendo un cartel, un lettering. Bueno, pues entonces, vale, te tienes que poner pues, un poco de coherencia, ¿no? Donde todas las letras sean iguales, pero al final ellos están apuntando en su cuaderno para ellos y para ellas, para acordarse de lo que están haciendo o para practicar. Claro, en el caso de infantil es más para practicar, en el caso de primaria es más ya una utilidad real de que eso que se apuntan luego se lo van a tener que repasar en su casa, ¿no? Y lo que tienen que hacer es entenderlo ellos. ¿Qué sentido tiene que hagan una B como un churro que luego no van a saber lo que pone? Ya. Pues mejor que la hagas de la otra Ponla- manera. porque eso no llega, no Eso envía el es. mensaje. O Otra también persona lo lee y no lo he interpreta. tenido niños, en este caso varios, que les gustaba más la letra de imprenta, pero por ejemplo, la P, porque no es otra letra, era la P, les gustaba la de la ligada, porque decían y es verdad, que se parece, claro, es la B, la P, la D, son lo mismo, pero Sí, girado de hecho eso ahí se presenta un problema muy grande en niños con de... dislexia. y sí, Sí, sobre todo en Estados Unidos cuando estaba yo tenía un problema mm, muy grande porque no lo distinguían. es que es Y muy como solo difícil, utilizaban esa, claro. pero también quiero decir, un problema de la ligada es el, el enfoque tan fuerte que le damos en 4 años a que sean capaces de escribir. Fua. Yo Y recuerdo... en 5 ya ni te cuento. Bueno, en mm, tercero de infantil, que a mí me gusta más decir por el curso, porque al final hay Tienen niños niños, sí, es hay de verdad, muchas edades es que al verdad. final, bueno, pues tienes Mm. edades mezcladas. Yo recuerdo el último grupo que tuve en España de 3, 4 y 5, que en 3 y 4 hicimos muchísimas cosas y en 5 tuve la sensación de que lo único que había hecho todo el año era enseñarles, bueno, entrenarles Sí, con casi sangre sí. a hacer. Ellos estaban encantados, pero perdimos muchísimo tiempo Hay porque algunos que les necesitan... gusta y otros que sufren, A ¿eh? los míos les gustó, Sí, yo he tenido porque de tampoco todo. soy muy metódica en eso, o sea, Ya. lo entrenamos y tal, pero si no puedes no pasa nada, pero ellos querían. Y con esto quiero decir que luego me fui a Estados Unidos y me di cuenta que si esperas a que los niños estén preparados, son ellos mismos Los que te lo los piden. que lo entrenan. Sí, Sí que es verdad que allá no lo entrenan lo suficiente y acaban escribiendo muy mal los niños, pero sí, los pero niños, bueno, si les dejas y tú les das esa ayuda, ese apoyo, eso es. eran ellos mismos los que decían, mira, ya Ya sé, sé hacerlo, ya es sé así. hacerlo, y ya están listos. Entonces Sí, aprenden muy rápido. Creo que aquí en España, en tercero de infantil, empleamos demasiado tiempo y demasiada energía en enseñar la ligada, que no es necesaria. y que luego hay niños que tienes en tercero de infantil que han nacido en noviembre, en diciembre, que se llevan un año Y con los no que han están nacido en enero preparados. y febrero y que no tienen esas habilidades, porque en Estados Unidos creo que se matricula de forma diferente, ¿no? Es de los Sí, que no es están en de diciembre, septiembre. pero al final tienes niños un año más Eso mayores es, que otros, sí. en todas partes. Al Es en final, agosto hay niños cuando que hacen el tienen muchas corte. diferencias, es que no Incluso se con la misma edad, puede. puede ser el más Sí, mayor y que tenga una motricidad gruesa, peor, o eso fina, es. perdón, mucho peor porque ha nacido con cesárea, por ejemplo, O a veces, prematuros a también. veces, claro, o que han sido prematuros, a veces esas cosas Mm. hacen que los niños necesiten más tiempo. Y yo creo que empeñarse Nada, en empeñarse solo no les sirve de crea nada. más estrés. Sí. Y bueno,
Esto es lo que podemos deciros. Sí, Por se nos hoy. ha acabado el tiempo. Se nos acaba el tiempo, como siempre, Como se nos siempre, acaba el tiempo. pero sí, como siempre os animamos a que nos digáis qué opináis vosotros y De si este queréis tema. darnos algún consejo de cómo hacerlo o Sí, de cosas estamos que hacéis, abiertas a consejos, de verdad. experiencias graciosas que tengáis Eso es. o menos graciosas, cosas que queráis compartir, estáis totalmente invitados o no darnos la razón, crítica Eso es. constructiva. También crítica constructiva, como hemos dicho al principio del programa. Esperamos que os haya gustado este programa Que nos y sigáis, que le deis a la campanita, que nos escuchéis también en Spotify, que veáis todo lo que ponemos en Instagram que y que habléis de esperamos nosotras mucho y bien. Esperamos a leeros y leer todo lo que podamos y comentaremos las cosas Eso que es. salgan un poquito en los siguientes programas. Así que muchas gracias por escucharnos y hasta el Nuestras próximo alas. Hablando en Maresto. Adiós. Adiós.